que haya amor entre esposo y esposa, porque el amor es la base, el fundamento de la gran obra. Incuestionablemente, esto que gran arcano se corresponde exactamente con la ciencia práctica, con el tantrismo. Existen tres clases de tantrismo: tantrismo blanco, tantrismo negro y tantrismo gris. Empiece por tantrismo blanco. El Sahaja Maituna, sin eyaculación de ser, porque como dijera sabiamente Felipe Teofato, compacto, de ongen, aurora para sentir, porque para dentro de se encuentra todo el del fuego. Así pues, en el tantrismo blanco está excluida la eyaculación del tantrismo negro es tántricos negros en el esquema de Ramal Bacro de Hermes Trismegisto durante el Sahaja Maituna. Y eso es claro, porque en esa forma desarrollan ellos el abominable órgano articulado. Quiero que comprendas que mediante el tantrismo blanco se consigue el despertar de la serpiente sagrada en forma positiva. La serpiente es, dijéramos, el fuego electrónico solar, el poder sexual, dijéramos, en su estado más sutil, un tipo de energía trascendental. Obviamente, ese fuego sagrado, ese kundalini, como se le dice en los monjes, sube por el canal mental. Conforme asciende, va despertando cada uno de los poderes íntimos del ser humano. Pero el tantrismo negro son diferentes. Los tántricos negros, como es un crimen como Yanis, o el Ramal Bacro de Hermes, entonces el kundalini, en vez de subir, se precipita del cosmos hacia los infiernos atómicos del hombre. Ese fuego precipitándose hacia los bajos fondos del mar. Es lo que se llama el órgano articulado. Se lo convierte a uno de hecho en una personalidad tenebrosa, en un demonio terriblemente enfermante. Existe también el tantrismo gris. El tantrismo gris no se da mucha importancia a la atención de la eyaculación celular. A veces se eyacula, a veces no se eyacula. Los tántricos grises lo único que tienen es perpetuar el gozo sexual, el gozo de la cópula química, con el propósito de satisfacer sus sentidos. Y eso, de hecho, es un delito que a nada que a la larga la convierte en magia negra de la peor. Así pues, lo importante es el tantrismo blanco. Pero debe evitarse, ya cuidadosamente, el paso de Hermes Trismegisto. El deseo refinado hará subir, hará transformar o transmutar, dijéramos, el sagrado externo en energía. Y esa energía ascenderá por determinados partes carnales que están colocados alrededor de la espina dorsal. En el oriente esos canales se llaman Da y Pingala. Llegará un momento en que las fuerzas de Da y Pingala, es decir, los poderes solares y tierras, se unan cerca del sol, y como resultado, entonces, despertará la serpiente kundalini, subirá por la médula espinal para transformarlos radicalmente. Durante la práctica hay que cantar los mantras en voz alta, sí se puede cantar en voz alta, tanto mejor. Si no se puede cantar en voz alta, pues en voz
ligerita, y si tampoco es posible, si de forma ligerita, suave, pues entonces, aunque sea con la mente, todo depende de las circunstancias. Inevitablemente no debe existir durante la práctica del Sahama pasión animal. Se requiere que haya pureza de pensamiento. Pero es incuestionable que el sexo tiene su propio sabor. Y dijéramos, estado erótico. Es natural, pero lujuria es otra cosa. Lujuria es cuestión, dijéramos, de pensamientos deseados, de propagación. Indudablemente cuando se tiene un pensamiento morboso existe lujuria. No hay que evitarla cuidadosamente, no tener en la práctica pensamientos morbosos. Se necesita una actitud edificante y esencialmente dignificante. Que haya pureza en el pensamiento, en las palabras y en las cosas. Así es como se debe trabajar. Al principio no conviene hacer prácticas largas, porque como quiera que el organismo no está acostumbrado, puede resentirse. Conviene que al principio las prácticas sean cortas, cuando mucho es unos pocos minutos. Conforme vaya pasando el tiempo, se pueden ir alargando las prácticas. Es cuestión de tiempo. Si desgraciadamente llega a sobrevenir un orgasmo de tipo fisiológico, pues conviene entonces retirarse del acto y acostarse boca arriba en el suelo, retener el aliento. Si es posible, pues controlando las fosas nasales con los dedos índice y pulgar. Al retener el aliento se envía la corriente nerviosa hacia abajo, hacia esos esfínteres que comunican a las glándulas sexuales, dijéramos, con la uretra, para evitar que el esperma sagrado pueda ser eliminado. Si el esfuerzo es muy grande, hay sacrificio. Entonces, de ninguna manera se ha caído. La caída es únicamente tal cuando el orgasmo ha sido provocado por la voluntad. Pero si el orgasmo se tiene de forma involuntaria, y si además el tántrico se esfuerza, se sacrifica, lucha, acostado en la posición de cúbito dorsal, es decir, boca arriba, refrenando por ese orgasmo para el escape conectado. Pues entonces no ha habido caída. La caída repite, ya cuando uno provoca el orgasmo, cuando existe, digamos, sentimientos de la voluntad, cuando uno se doblega ante la vez. Si pues hay que evitar cuidadosamente el orgasmo, no. Para las parejas que están iniciando es muy importante practicarlo con la llave Tao, ¿no? Pues yo no he oído hablar de esa llave, excepto por hecho de que chino. No sé, pues, dijéramos, sobre ese tipo de práctica, porque como no he usado, no he practicado, no puedo, dijéramos, estar en un concepto, ¿no? Yo creo avanzar un poco de dibujo sobre diferentes posiciones, ¿verdad? Yo di precisamente todas las posiciones sagradas, las que están en el misterio del áureo floricero. Sí. Ahí están algunas hasta ilustradas. Es bueno como estudiar a fondo ese libro, porque por medio de él pueden ustedes orientarse en el concepto. El maestro Alberto Chino ha practicado con la Tao. Y claro, él puede dar su concepto sobre el particular
yo no podría contestar porque, en ese sentido, porque cuando practiqué el Maituna, cuando trabajé con el Maituna, nunca usé el atado. Me he basado exclusivamente en las asanas que se han dado en el mundo oriental para las prácticas de Maituna, tal como están escritas en algunos textos sagrados del mundo Tan y del Tíbet. No quiero decir que la clave del Tao no sea útil, al maestro le ha dado al maestro Vargas de Chile le dio muy buen resultado. Y posiblemente algunos que la han practicado les ha dado muy buen resultado, ¿no? Solo me abstengo de dar conceptos porque no la he experimentado. Uno no puede conceptuar sobre algo que no haya experimentado. Tú, no me puedes hacer otra pregunta. A mí me parece que la exposición creo que la más favorable puede ser esa, porque es en la que menos riesgos se corre. En todo caso, hay creo que en el misterio del lado de los conceptos, todas las posiciones tántricas, las saranas tántricas que se usan en el mundo oriental para las prácticas del Saha, en cuanto al mantra mío, y si se habla pensando en voz alta, la mente, ¿cómo debe pensar que suben los vapores seminales? Pues mejor que lo piense, lo que sube sin necesidad de que uno piense. Es obvio que al refrenar, digamos, el culto animal, el esperma sagrado se transforma en energía. Esta energía a su vez se bipolariza en corrientes solares y lunares, positivas y negativas. Las positivas ascienden por Ida, las positivas ascienden por Pingala y las negativas por Ida. En todo caso son un par de cordones nerviosos que existen las neuroespinales. Por ahí suben siempre las corrientes solares y lunares. Los átomos solares son positivos, los lunares son negativos. Cuando hacen contacto en el tridente cerca del cosmos, vienen a despertar el fuego sagrado. También practicar los Dhammacharas es un evento oportuno para pedirnos, ¿verdad? Sí, es cierto, durante la práctica del Saha Maituna, si lo quiere, puede suplicar a Devi Kundalini, la Shakti potencial, nuestra madre cósmica, particular, pues cada cual tiene la suya, para que elimine nuestra naturaleza física, mental o cuadros económicos que ya nosotros hemos comprendido a fondo, íntegramente, en todos los niveles de la vida. Eso es así a la Divina Madre Kundalini. Hay que suplicar, Sagradas Escrituras dicen pedir y sobrar, golpear y ser amiga. En el momento en que se estaba practicando el Saha Maituna, se forma un querubín, Bueno, durante el Saha Maituna las fuerzas masculinas y femeninas se mezclan. Y puede naturalmente utilizarse cierta potencia superior para separar. En todo caso, lo vital, lo que verdaderamente interesa, es la súplica, la Shakti potencial, a la madre cósmica particular. En el mundo hebraico se habla mucho, por ejemplo, sobre los sefiotis cabalistas. Se menciona aquí que el anciano la verdad de las verdades, la misericordia de las misericordias, lo oculto de lo oculto, etc. Luego sigue Vinar, luego sigue Chomar, es el Cristo. Después sigue Vinar, es el Espíritu Santo, el Señor Shiva, el archiquiropante y archimado. Así es, el Señor Shiva se desdobla en la madre cósmica particular de cada uno de nosotros. Sobra decir que cada uno de nosotros tiene su Shiva particular, como su Chomar, su Pedro. Incuestionablemente
solamente que Shiva particular desdoblado en la madre Kundalini es extraordinario. Ella, la madre divina, la Eva de arriba, la Eva celestial, estas vidas parejas son el fundamento de todo. Son los pueblos altos sacerdotes de la cabra, los del triángulo, podríamos llamar como son Cheche, Íntimo, Shemurat, que es nuestra alma espiritual, que es femenina, y Tifaret, nuestra alma humana, que es Mercurio. Después tiene maravilloso el triángulo mágico, formado por el Chá, que es un mundo mental, la mente propia, particular, Rojo, que es el astral, y Yesón, que es también el Lingan, sabía de los suyos. Malkut propiamente es el mundo físico. Lo que quiero decirte es que él y ella, Shiva Shakti, nuestros padres, tengo que creer que nuestras niñas madres, se encuentran en la piedra cúbica del Yesón, es decir, en la novela supera, en el cuerpo. Allí se encuentran, allí son sexuales. Ahorita hay muchos encuentros maravillosos, fíjate, de que hablan los que es cabalistas sacerdotales. Que es el certificate de la sabiduría, de la inteligencia, de la comprensión y sobre todo es el cepirote, hablando específicamente de la ciencia total un cuestionario de entidad, de estrategia. Solo por medio del tanteo podemos nosotros conseguir la autorrealización y la tensión. Sin estrategia no sería posible llegar a la autorrealización. Existen escuelas diferentes que piensan que el Kundalini es posible despertarlo, por ejemplo, por medio del pranayama. Tal concepto no tiene una base fundamental. Quienes han preconizado una inteligencia equivocada no son verdaderos iniciados, o por lo menos no han llegado a la iluminación. Pero hablaba de eso que llaman la práctica de soltero, ¿no? Pues el pranayama es el sistema que existe para la transformación de las medicinas sexuales por medio de la respiración, práctica de soltero. Ocasionalmente el pranayama es útil para limpiar los canales de Ya y los Vinará. Suele suceder que hace escape de algunas chispas, dijéramos, del centro ese coxígeo, el centro ese donde esté encerrado el fuego serpentino, y que suban por el canal de Chushuma, es decir, el canal medular, y produzcan algunas iluminaciones o despertares. Pero sucede que los que no están debidamente autorrealizados o los que no están realmente iniciados, como debe ser para hablar más claro, como la variedad de los creen que por el hecho de que una chispa despertó ya despertó todo el Kundalini, y eso no es cierto. La serpiente sagrada Kundalini no despierta sino por medio de la ciencia tántrica, por medio de la sabia combinación de los poderes masculinos y femeninos. El hecho mismo psicofisiológico de que el chakra ese, o centro magnético que está encerrado en el Kundalini, se halle entre los órganos sexuales y el ano, lo que está indicando muchísimo, ¿verdad? Y si se observa luego cuidadosamente la forma de chakra, debe verse allí un yoni en el centro, un yoni femenino, claro que el yoni es femenino, y dentro del yoni en el centro hay un phallus, o sea, un lingam, y en ese lingam o phallus, que es decir lo mismo, está enroscada la serpiente. Resulta interesante eso, ¿verdad? Que exista un lingam, un yoni, en sentido esotérico, místico o más, que es un centro de ese chakra. Es algo que nos puede poner a reflexionar. No olvidemos que el lingam es el phallus y el yoni es el útero. Y por repito, debemos meditar mucho en ese hecho.
de que la serpiente sagrada esté enroscada 3 veces y media, precisamente en ese salto, en el centro del chakra y dentro del lingam. Esto nos está diciendo que solo por medio del lingam es posible despertar la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Cualquier otro sistema para despertar la Kundalini resulta de hecho absurdo, contrario a la constitución fisiológica, o mejor dijéramos psicofisiológica, del chakra Muladhara. Y pues solo por medio del erotismo sexual se consigue el despertar de los espíritus vivos de nuestros mágicos poderes. Ella sube por el canal neural y en su ascensión va despertando cada uno de los centros, dijéramos, de la espina dorsal. Abre cada una de las 7 veces. La primera que se abre es obviamente la iglesia de Ex, que nos da poder del reino mineral. La segunda pues está a la altura de la próstata, la iglesia de Siniestra. Como la mujer no tiene próstata, pues diríamos que la mujer está a la altura del útero. En la mujer, en lugar de un chakra prostático, tiene un chakra uterino, que es lo mismo. Chakra prostático, uterino, de todas maneras tiene su chakra. Es la iglesia de Siniestra, que da poderes sobre los árboles. La tercera iglesia que se abre es la de Pérgamo, está situada aquí, en la versión del proceso más. Esa nos da el poder de la telepatía, y también el poder espiritual de los santos. La cuarta iglesia que se abre es la de Tiatira, que está aquí en el corazón, en la carne. Entonces, chakras, podemos entrar y salir del cuerpo físico a voluntad. Entonces, chakras, podemos también nosotros manejar los estados de vida. Algunos meses el cuerpo es físico dentro de la cuarta dimensión, dentro de la cuarta coordenada, dentro de la cuarta vertical. Están usando naturalmente los poderes del Kartia. No como luz, no como nada. Bueno, sí está nada en general del chakra Kartia, de la Nahata chakra. Y otra cosa que la activa. Si pasamos un poquito más arriba, entramos en la quinta la de Carmen. Sí, cuando el fuego llega a la altura de la luz cargadora, se abre esa iglesia maravillosa, entonces adquirimos la claridad de Dios. Cuando el fuego llega a la altura del entrecejo, se abre la iglesia de Filadelfia y adquirimos la claridad. Cuando el fuego llega a la altura de la glándula pineal, se abre la iglesia del lado Odisea. Y entonces adquirimos la polividencia, la intuición. Es precisamente en la iglesia del lado Odisea donde debe realizarse el desposorio de Shiva Chakra. La Chakra, es decir, la madre divina debe subir como una serpiente, como una víbora, a lo largo del canal del mar. Y es aquí precisamente la primera donde ya a reposarse formalmente con el señor Shiva. Por eso es que aquí en la cabeza hay un tapa que se intenta el tapa Shiva Chakra. Y el fuego, por último, viene a uno transformando los aspectos. Investigadamente el fuego tiene 7 grados de poder. Hay necesidad de desarrollar cada uno de esos grados de poder del fuego. Sin embargo, debemos hablar claro. Uno debe gozar totalmente, digamos, de los poderes del Kundalini, de la Kundalini, cuando ella, la serpiente, no devora totalmente. Ella debe tragarse el alma, ella debe devorarse el espíritu. Cuando ya logramos devorarnos, pues venimos a gozar nosotros verdaderamente de los poderes de la serpiente. Antes de eso pasamos por estados meramente preparatorios. Llegará un día en el camino esotérico en que el águila se traiga a la serpiente. Eso representa un trabajo más avanzado. El águila es el tercer ojo, el Espíritu Santo, el Señor Shiva, el archicho la Chimana. Entonces se traga a la serpiente. Obviamente que hay en nosotros exclusivamente la serpiente emplumada, ¿no? ¿Por qué? Porque
y hay una serpiente. El primer águila es el tercer nodo. Cuando el tercer nodo se extrae a la serpiente, entonces tenemos un serpiente que llamamos la serpiente emplumada, que es al trabajo. El hombre autosexual. El hombre perfecto. El hombre perfecto. El hombre Dios. Si los aspectos de lo que está en el acta como los asociados son mismos. Precisamente el símbolo que tenemos aquí en la bandera nacional está representado eso. El águila es tercer nodo debe tragarse la serpiente. Pero primero la serpiente debe devorarse, ¿no? Devorarse el alma, devorarse el espíritu, tragarse. Cuando se ha logrado eso, el tercer nodo, el águila se la devora a él. Eso de cuando la serpiente se trae del alma, se trae todo cuando se dan descubiertos los defectos productivos, pues es necesario. Porque la madre no come basura, no come nada líquido. La serpiente sagrada no podría devorar jamás nada líquido. Así ya puede devorarse el alma, el espíritu, todos los principios superiores, conscientes, etcétera, pues tenemos que haber eliminado radicalmente los diversos elementos subjetivos de la percepción. Todos los elementos inhumanos. Mientras no haya uno eliminado todo eso que hay de inhumano dentro, pues es imposible que la Biblia Sagrada no lo haga. Repito, ella no come nada indigno, ella no come basura. Cuando la serpiente nos devora radicalmente, quedamos convertidos en la serpiente. Por eso es que dice Botán, el gran maestro mexicano. Se vienen así por los agujeros de la serpiente. Un agujero que llega hasta el centro del cielo, de las raíces, para cortar hasta las raíces del cielo. Y puede entrar en aquel agujero, en aquel pasaje de la serpiente, porque yo soy una serpiente. Recordemos que todos los grandes jerofanes, Babilonia, etcétera, las caras sirias que lucen en la esquina de los Santos de los Ángeles, entonces son las mismas caras de las cuales estoy hablando, son abiertas siempre por el foie, son las caras del canteo de Mercurio, de manera que lo importante es llegar a ser tragados por la quimera. Maestro, con relación a la práctica del arcano, el solo hecho de estar unidos el varón y la hembra, sin lujuria, con amor, pero sin lujuria, produce todos estos fenómenos, o se necesita ponerle algo más en cuanto a mente, en cuanto a mantras, o la simple unión es suficientemente fuerte. La simple unión del hombre y de la mujer es más que suficiente, porque en estos instantes Adán, Eva, son un solo ser, son un andrógeno perfecto. Incuestionablemente, en muchos momentos están envueltos con una luz magnética extraordinaria. Si no cometen el crimen de derramar el vaso de la luz, entonces retendrán esa luz, con ella podrán transformar públicamente. Existen dos árboles que son básicos. El árbol de la ciencia del Dios, el árbol de la vida. El árbol de la ciencia del bien y del mal es el sexo. El árbol de la vida está formado por los 10 filósofos y la cámara de hogar. Son todas esas religiones supremas. Los esoteristas llaman el mundo Padre, Jehová, el mundo de Cristo, Linaje, el mundo del Espíritu Santo, Shevet, el mundo de Astro, el de Pop, el mundo de Santo, el mundo de Jehová, que es el mundo público, el mundo intencional, el mundo cansado, el mundo del chajo, el mundo mental. El mundo de jóvenes, o sea, el astral, el mundo de inquietud, la cuestión sexual, el mundo técnico, el mundo físico, la reunión, forma del universo, es lo que se llama arte de la vida. Vamos a los 7 cuerpos, los mentales, los vitales, los sexuales,
Bueno, claro, pero el ser humano no tiene, el humanete no tiene que estar. El humanete común corriente es el flotando de los cielos, hay que crear. El humanete común corriente es lo único que tiene el cuerpo planetario. Dentro del cuerpo planetario sí está el asiento vital que sostiene los principios orgánicos, que sirve de basamento a los principios vitales. Y un poco más a fondo, el humanoide lo que tiene que ser el yo, el uno. También hay algo muy decente en el humanoide, pero esa esencia anímica no es más que una fracción, dijéramos, de diferencia. Una fracción embotellada, metida, embutida entre todos esos agregados psíquicos que forman el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. Así pues el animal intelectual se arroga cosas que no presume tener un vehículo sideral, de poseer un cuerpo mental, causal, no sé qué más, pero realmente nada de eso ha fabricado todavía. Para tenerlos hay que crearlos, y solamente es posible crearlos mediante la transmutación de los espermas en energía. En otros tiempos la vida era muy distinta. En la época, por ejemplo, de la Lemuria, las gentes vivían de acuerdo con el principio fulasmitaniano. Ese principio fulasmitaniano permitía que los seres humanos vivieran larguísimas edades, alcanzaban hasta 12 y 15 siglos. Cada ser humano podría vivir 12, 15 siglos, tiempo suficiente como para poder crear los cuerpos existenciales superiores intelectuales mediante el cumplimiento del deber Pavlov. ¿Cuál es el deber Pavlov tercero? El deber Pavlov tercero es el deber cósmico. Es el deber físico. Los habitantes de la Lemuria sabían cumplir con ese deber. Entonces, prolongaban la vida hasta 12 y 15 minutos, tiempo más que suficiente para crear los cuerpos existenciales superiores y mentales. Pero cuando el animal intelectual olvidó el cumplimiento del deber cósmico, es decir, del deber Pavlov, cuando desarrolló el abominable órgano pulmonar, su vida se acortó. Y entonces quedó sometido a una ley muy diferente, la ley que rige la vida de todo el mal, el principio quintoplanos. Entonces, basado en ese principio, el animal intelectual muere cuando menos se piensa, dura 70, 80 años muere. Ya no tiene tiempo para crear los cuerpos existenciales superiores, a menos que se dedique de verdad a eso. Cuando el ser humano vivía de acuerdo con el principio fulasmitaniano, era diferente, porque entonces cumplía con el deber cósmico, la maravilla. Ese deber cósmico o deber Pavlov del ser consiste precisamente en hacerse consciente de todas las actividades de los ciclos inútiles de la máquina orgánica. Por ejemplo, que el animal intelectual tiene normalmente 5 cilindros en su máquina orgánica. El primer cilindro es el centro intelectual. Los habitantes de la Lemuria no hacían en su mente, en su intelecto, ninguna información, ningún dato del cual no tuvieran plena conciencia. Si un habitante de Lemuria, por ejemplo, estudiaba un libro, llevaba años enteros estudiando, porque tenía que hacerse plenamente consciente de cada palabra del libro. Tenía que verificarla en los fondos superiores de conciencia cósmica antes de poder aceptarla, aceptar el libro. Pues estudiaba a fondo con la conciencia, poseía la razón objetiva. Su razonamiento se fundaba básicamente en los distintos procesos de la conciencia. Porque las cosas son diferentes, son las gentes leen de forma maquinal, automática. Nosotros vamos a las personas leyendo los periódicos de los asombrados. Hacen que se consciente. Lo mismo es con los libros, lo mismo con todo. Por eso es que la razón de esta gente es meramente subjetiva. Cuando el animal intelectual no dejó de cumplir con el deber
género. Pero vamos un poquito más adelante. Después del centro intelectual tenemos el centro del movimiento. O para ser más claro, el centro de emociones. Este centro emocional es muy fundamental. Desgraciadamente las gentes no tienen conciencia de sus emociones. Ustedes a las multitudes en una plaza de toros, las aberraciones que cometen, las mujeres quitándose su ropa, investigándose a los toreros, barbaridades, indica eso. Se dejan llevar por las emociones violentas, no tienen control ninguno sobre sus emociones. Los habitantes de la memoria, como sabían cumplir con el deber bajo del ser, eran conscientes de sus emociones, no aceptaban emociones inconscientes jamás. Ahora, en cuanto al centro del movimiento, ya sabemos que este se relaciona con nuestros hábitos, costumbres, actitudes. Los habitantes de la demonia eran conscientes de sus hábitos, podían modificarlos a voluntad, no aceptaban hábitos automáticos inconscientes, no sabían cumplir con su deber y cosas. En cuanto al centro instintivo, ellos eran conscientes de sus instintos. Existen muchos instintos en nosotros. Y aquellas gentes que sabían cumplir con el deber cósmico no se dejaban llevar en forma mecanicista con el instinto. Hay conciencia de todo. Por último tenemos el quinto centro sexual. Ellos eran conscientes de las actividades del sexo. Ellos no cometían la tontería de extraer del organismo el sagrado esperma. Antes bien lo transmutaban para aprovechar el hidrógeno sexual sin todo. Tal hidrógeno lo que era pasaba a una octava superior, se desarrollaba dentro de las notas do, re, mi, fa, sol, la. Entonces se instantaba en la forma esplendente del cuerpo se creaban. Llevando el hidrógeno sexual C12 a una segunda octava del tipo superior, entonces aparece el cuerpo de la mente. Tiene que cristalizar con las últimas notas musicales. Y llevándola a una tercera octava de orden superior, tiene que aparecer el cuerpo de la voluntad consciente. Cristaliza con las notas do, re, mi, fa, sol, la. No necesitaban cantar, ellos no necesitaban cantar. Esos sonidos se perpetúan durante la misma personificación, por sí mismos, sentidos del provoque. Pues cristalizaban ellos sus vehículos existenciales superiores, los que creaban, luego recibían su naturaleza íntima, el principio de la luz, el alma causal o alma humana, y se convertía en hombre. Pero cuando se desarrolló el abominable órgano fundactivador en la especie humana, todo cambió. Apareció un desorden, una anomalía. Y después de que desapareció tal órgano, quedó en nuestra naturaleza las malas consecuencias de ese órgano. Cristalizaciones mismas de todos estos errores, de todas esas malas consecuencias de ese órgano. Es obvio que la esencia, el principio mismo, pero hemos sellado pues en las malas consecuencias de ese abominable órgano fundactivador.